Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico el mejor. Saluda a Azogues. Este 4 de noviembre de 2020, Azogues celebra sus fastos bicentenarios de independencia política. Esta gesta gloriosa, hace 200 años, lo libró un pueblo anhelante de libertad y sediento de identidad, bajo el liderazgo de Loyola, Monroy, Orozco, Carrasco y otros. A este pueblo aguerrido y de vanguardia que venció las cadenas opresoras, Zona Informática, empresa nacida de las entrañas mismas de sus necesidades tecnológicas, lo sirve por más de 20 años consecutivos. Los pilares que sostienen nuestra misión y visión son transparencia, honestidad y responsabilidad social. Seguimos en la ruta con las mejores soluciones informáticas y el servicio postventa, privilegiando al cliente, razón y esencia de nuestro crecimiento. Gracias, mil gracias Azogues por confiar en nuestra marca. ¡Que viva Azogues! Un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Ecos del Cañar. Hoy Azogues cumple 200 años de gesta libertaria y hemos preparado un programa especial. Ecos del Bicentenario, un trabajo desarrollado por un equipo multidisciplinar. Vamos a conocer importantes aspectos que han hecho de la ciudad de Azogues en estos 200 años una ciudad luchadora y que siempre impulsa el desarrollo de sus hijos. Iniciamos este programa con las crónicas del Bicentenario. Hoy Azogues conmemora 200 años de independencia española. Varios relatos se han contado de la gesta heroica de noviembre de 1820, protagonistas como Javier Loyola, Juan Vicente Monroy, Tomás Ordóñez, entre otros. El cronista vitalicio Bolívar Cárdenas de Espinosa señala que en Azogues existió proclama de independencia propia que a su vez afianzó el proceso libertario de Cuenca con un personaje del que poco se ha hablado, Juan Vicente Monroy. Que el proceso libertario en el Austro, en lo que ahora son las provincias de Azuay y Cañar, comprenden 4 eventos indivisibles por la inmediatez de las fechas y por la cercanía geográfica. Me explico. El primer evento, el grito libertario, dado el 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca. El segundo evento, el grito libertario autónomo, dado en la ciudad de Azogues. En ese tiempo el pueblo de Azogues. Estos 2 eventos se encuentran intrínsecamente unidos, vinculados entre sí, porque sin el grito libertario de Azogues no se hubiese consolidado lo de Cuenca. ¿Estamos? Luego de los 2 gritos libertarios del 3 y el 4 de noviembre, se convocó al Consejo de la Sanción para la elaboración de la Constitución de la República de Cuenca, convocando a diputados de todos los gremios y básicamente a diputados de los pueblos que componían en ese tiempo lo que es Azuay y Cañar. En el caso del Cañar, de esta parte, aportó con 6 diputados al Consejo de la Sanción. Azogues con Juan Orozco y Guerrero, Biblián con el capitán Pedro López de Argudo, Cañar con el presbítero Francisco Fernando Cueto Bustamante, Dele con el procurador José Machuca Cardoso, Chuquipata con el doctor Gil Malvi de la Peña y Taday con el presbítero Bernardino Cisniegas. Esta constitución con la República de Cuenca duró apenas 35 días, esto es, desde el 15 de noviembre, día de su promulgación, hasta el aciago 20 de diciembre de 1820,
el día de la batalla de Verde Loma. El 21 de marzo de 1797, Cuenca amaneció con proclamas colocadas en las casas que decían: «A morir o vencer sin rey, prevengámonos valeroso vecindario, libertad queremos y no tantos pechos y opresiones, indios, negros, blancos y mulatos, ya no se puede sufrir». Esto levantó un poco el movimiento del gobernador de ese entonces, José Antonio Vallejo y Tacón, pero no pasó a mayores. Luego de 25 años, el 9 de octubre de 1820, llega el grito libertario en Guayaquil. Esta noticia llegó al Austro el 15 de octubre. Días después, Joaquín Salazar y Lozano, Tomás Ordóñez, Francisco Chica Astudillo, Felipe Serrano y Cordero, Juan Álvarez y Juan María Mosquera visitaron al gobernador Antonio Díaz Cruzado para convocar a un cabildo ampliado y quizá proclamar la independencia de Cuenca. Apenas llegó a oídos del comandante general de la Plaza de Cuenca, comandante militar de la Plaza de Cuenca, subalterno del gobernador, el teniente coronel Antonio García Telles, sometió a prisión inmediatamente al gobernador y lo mantuvo preso, suponemos, desde el 18, 19, 20 de octubre hasta el 2 de noviembre, que le remitió preso a Quito con la escolta de 20 personas y que todos saben fue liberado en Cañar con Manuel del Pino Gicón y Manuel de Chiqui Ramos. Avanzando en la cronología, el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, se daba una misa precisamente en la ermita de Todos Santos, a la que acudió Tomás Ordóñez y otros allegados al propósito libertario. Le acompañaron a él, y esto lo conocemos por las declaraciones que después hicieron en el expediente que se le abrió. Y a la salida de misa del 1 de noviembre, la salida de misa de Todos Santos, Tomás Ordóñez invitó públicamente a toda la gente que salía de misa para que acudan al centro de Cuenca, al centro de la ciudad, de la plaza, para que acudan a las casas consistoriales para celebrar un cabildo ampliado, un cabildo público. Y en esa circunstancia declarar el grito libertario de Cuenca. Enterado de esto, Jáuregui, José Antonio Jáuregui, le llamó la atención a Tomás Ordóñez. Dijo: ¿cuál es la razón, señor Ordóñez, que usted viene a soliviantar a la gente? Y a eso de las 11 o 12 del día, que debían celebrarse ya la reunión en las casas consistoriales que estaban ubicados en el sitio donde ahora es la Corte Superior de Justicia, en la Sucre, la Luis Cordero, que además ahí residía Vázquez de Novoa, le llamó la atención áspera y acremente, groseramente, a Tomás Ordóñez de por qué esa iniciativa, qué es lo que tenía. Se portó Jáuregui muy enérgico y se echó al traste esa iniciativa brillante del cabildo ampliado, cabildo público, para declarar en esa instancia, con la participación plena de la mayor cantidad de gente que pudo asistir, declarar la independencia. El 2 de noviembre se reunieron en San Juan del Valle para distribuir tareas y juntar milicianos. El 3 de noviembre presidió el consejo José María Vázquez de Novoa. Al finalizar, se dispuso que salga el bando a dar cuenta a la población. 9 patriotas que quizás se pusieron de acuerdo en el día anterior en la parroquia del Valle, 9 patriotas acorralaron, por decirlo de alguna manera, al bando y a las escoltas y arrebataron las armas del bando.
En el juicio que se levantó a Tomás Ordóñez dice que él fue herido el momento que arrebataba una de las armas de las escoltas del bando, fue herido en la calle del Comercio. Y en ese forcejeo, el teniente Tomás Ordóñez, prócer de noviembre, fue herido en la ingle derecha. Pero el resto de patriotas se hicieron de las armas del bando. En esa circunstancia, Tomás Ordóñez, herido como estaba, por ahí en un cerramiento de esos, estaba una sémila, ni siquiera era un bagaje, no estaba con montura ni nada, no estaba con silla, como decimos coloquialmente, montó a pelo y recorrió la ciudad, invitando a la gente a que se una a este signo, a este símbolo de proclamación de la independencia con la toma de las armas a la escolta del bando, convocando decididamente a que la gente acuda a la plaza de San Sebastián. Mientras se daba ese hecho, alternativamente, se enteró el comandante militar de la plaza, Antonio García Trelles, y dispuso de manera inmediata que 4 cañones se coloquen en la plaza, en el parque, que es ahora el Parque Calderón, uno en cada esquina. Al ver que la situación en Cuenca era difícil, solicitaron ayuda a Azogues. La mañana del sábado 4 de noviembre, Juan Vicente Monroy dio el grito libertario en lo que hoy es la capital del Cañar. Organizó un grupo de personas para apoyar el proceso en la vecina ciudad y al pasar por Chuquipata se unió el párroco Javier Loyola. Llegaron hasta el sector del Vecino, se unieron a los pobladores de la zona, caminaron hasta la plaza San Sebastián en lo que hoy es el Parque Calderón. Y llegando a las 10 de la mañana, mientras se desarrollaba la feria, una feria muy concurrida, en la que estaban pueblos de Chuquipata, de Dele, de Biblián, de Cañar, de Vallas, de San Marcos, de Taday, de Pindilí, es decir, todos los pueblos anejos y circunvecinos a Azogues. Y da el grito libertario, señor, en Azogues. Juan Vicente Monroy. Y Juan Vicente Monroy no dijo, muy bien, he cumplido con mi deber y mi conciencia, descanso un rato, cojo mi caballo y me regreso. No. Dijo, es este el momento y para eso vengo también, para que de aquí salga un centenar de insurgentes para ir a Cuenca a apoyar el movimiento que se da en Cuenca y no tiene todavía un desenlace feliz. Yo vengo viendo anoche, todavía están las 4 esquinas controladas por artillería pesada. Y salen a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y sale un tropel de insurgentes de Azogues, y al pasar por Chuquipata, ojo, escuchó el tropel de gente el párroco de este lugar, Javier Loyola. Él se encontraba asentando una partida de bautizo. Era un hombre ya de edad él nació en 1760, para 1820 tenía 60 años, para ese tiempo ya casi un anciano. Tomó su caballo y se incorporó a la caravana. Por su parte, Juan Solís Muñoz, periodista e investigador de la ciudad de Azogues, señala que en 1810 el obispo de Cuenca, Andrés Quintián Ponte, defendía la monarquía e impedía cualquier intento de libertad de la capital azuaya. Luego de la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, Tomás Ordóñez y José Sevilla movilizan una poblada desde Todos Santos hasta la Plaza Mayor. Se exige al alcalde interino, Juan Antonio Jáuregui, que convoque a cabildo ampliado para discutir la situación de Guayaquil. La autoridad yuguló esta intención. El 1 de noviembre de 1820,
Cabildo ampliado, convocado por el gobernador interino José María Vázquez de Noboa, quien reemplazó al gobernador interino Antonio Díaz Cruzado, que fue apresado por el jefe militar de las tropas realistas de Cuenca, el coronel Antonio García Trelles. El cabildo se cumplió en lo que hoy es la parroquia El Valle. 2 de noviembre de 1820, el Día de los Difuntos, a pretexto de los días del Día de los Difuntos, se reúne la mayor cantidad de gente en Cuenca y permanece hasta el 3 de noviembre de 1820. Ese día, el 3 de noviembre de 1820, se asalta a la pequeña escolta. El hecho se publica por bando. Un tiro hiere al general Ordóñez. Se recibe el apoyo del escribano, quien estuvo de acuerdo con la celada. Vencida la escolta, los patriotas se dirigen a San Sebastián. Reciben la arenga del cura de Pueblo Viejo, llamado Juan María Ormaza y Gacitúa. Acordona la plaza y dispone a las tropas realistas guerrillas concéntricas. Varias intentonas de avance fueron contenidas. Los patriotas disponían de pocas armas, de fuego, y se repliegan al barrio El Vecino, al Barrial Blanco, como se conoce, ¿no? El barrio El Vecino. Vázquez de Noboa peticiona refuerzo a los pueblos circunvecinos. El 4 de noviembre se reanuda el combate. Atacaron las tropas patriotas sin éxito. A media tarde se engrosan las filas patriotas. Apareció un nutrido número de hombres blancos e indígenas armados. El aguerrido y popular cura de Chuquipata, Francisco Javier Aquilino Loyola y Prieto. Los patriotas se lanzan a la Plaza Mayor hasta el cuartel, se rinden las armas realistas, se proclama la libertad de la provincia libre de Cuenca. La historia reconoce en los antecedentes libertarios del 4 de noviembre de 1820 también al calificado de valeroso por Vázquez de Noboa, que es Juan Monroy, quien movió a Azogues en pro de la libertad. Según los testimonios del cronista vitalicio de la ciudad, el ingeniero Bolívar Cárdenas de Espinosa, él sostiene que en Azogues hubo proclama libertaria. De ahí nos ubicamos ya propiamente en el 5 de noviembre de 1820. La población, vemos también un dato demográfico, la población de las actuales provincias de Azogues y Cañar hacia 1820, según el censo dispuesto 5 años más tarde por el general Antonio Torres Tenorio, fue de 76.426 habitantes aproximadamente. Lo que hoy es Azogues cifraba 9.328 habitantes. El 5 de noviembre de 1820 se jura la independencia. Vázquez de Noboa propagó la revolución por todo el territorio de lo que, obviamente, de lo que después fue la Gran Colombia, en lo que concierne al departamento de la Suay. Las proclamas también llegaron a Loja y a Zaruma. El 8 de noviembre de 1820 se expidió la orden de convocatoria a la función electoral de los diputados que debían extender y sancionar el plan de gobierno de la República de Cuenca. El periodista destaca otro hito histórico, cuando en octubre de 1822 Simón Bolívar visitó Azogues y fue recibido en la plaza central. Por Chuquipata, donde saluda con el prócer Javier Loyola, se dice inclusive que almorzó con el prócer. El 30 de octubre de 1822, Simón Bolívar ingresa a Azogues por Chirincay en su visita de Estado. Fue recibido en la plaza central de Azogues. Se le peticiona que revisara la decisión y elevara nuevamente a Azogues a la categoría de cantón. Bolívar dicta la orden a su secretario particular, José Gabriel Díaz, para que solicite los informes de rigor a Ignacio Torres Tenorio. El padre de la libertad descansa en casa del coronel Juan Francisco Carrasco Álvarez,
en el sector La Playa. El 15 de abril de 1825, el general Francisco de Paula Santander de los Libertadores de Venezuela y Cundinamarca, encargado del Poder Ejecutivo, visto los informes favorables de Ignacio Torres Tenorio, erige en la provincia de Cuenca un nuevo cantón denominado Azogues como cabecera, conformado por las parroquias de Biblián, Taday, Délej y Chuquipata. O sea, se cumplió lo que aquí dispuso Simón Bolívar, la revisión y que se den los informes correspondientes. El 17 de agosto de 1825, Ignacio Torres Tenorio hace conocer la noticia al señor juez político del cantón Azogues, coronel Juan Francisco Carrasco Álvarez. El 25 de noviembre de 1825 se expide el título de villa a la parroquia y cantón Azogues, dotándole de las correspondientes rentas municipales. Otra fecha histórica se da el 3 de noviembre de 1880. Se crea la provincia de Azogues con su capital Azogues, y el 17 de abril de 1884 se ratifica la provincia con el nombre de Cañar y su capital Azogues. El desarrollo de Azogues inicia en la década de los 70 con un plan de desarrollo urbano que aterriza actualmente con un plan de ordenamiento territorial. Azogues, capital de la provincia del Cañar, conmemora 200 años de independencia, gesta libertaria, en la que hicieron historia hombres y mujeres que lucharon por su emancipación el 4 de noviembre de 1820. En 1976, en la alcaldía de Marco Romero Heredia, el Consejo Cantonal aplica y pone en vigencia el Plan de Desarrollo Urbano, que contenía la programación y planificación de varias obras de equipamiento urbano y vial para la ciudad de Azogues. Un nuevo plan de desarrollo urbano se plantea en la década del 90, que entró en vigencia en 1992. Marco Vicuña Domínguez, alcalde de ese entonces, consideró que la capital del Cañar requería contar con un plan que se aplique a plenitud. Con el asesoramiento del Fondo Nacional de Preinversión FONAPRE, contrató la consultoría de CEMACE Consulcentro en los ámbitos de planificación, catastro multifinalitario y un plan de desarrollo administrativo. En 1987 y 88, cuando anunciaba las cosas que quería hacer para Azogues como alcalde de la ciudad, propuse el que se haga el plan. Y ese plan ya lo había planteado yo antes, también entre 1980 y 1984, pero no prosperó la idea. Finalmente en el 88 sí, ya en mi alcaldía licitamos y contratamos el plan de desarrollo urbano, que significó una serie de estructuras, porque hacer un catastro, por ejemplo, no tenía fines solamente de cobros impositivos. Fue un catastro multifinalitario, que servía tanto para la ubicación de los predios, que servía cuanto para determinar áreas de crecimiento de la ciudad y obviamente cambios y una información clara y precisa que le sirva al municipio para hacer propuestas de construcción de obras, de crecimiento urbano, etc. El exalcalde menciona que con esta herramienta quedó definida lo que hoy es la avenida 16 de Abril, el terminal terrestre, zona de desarrollo educativo donde actualmente está emplazada la Universidad Católica de Cuenca, el camal municipal, mejoramiento de las vías de acceso a Secojitambo, Vallas, Luis Cordero, Huapán, el vínculo con el Cantón Biblián y más áreas de expansión de la urbe. Ahí hablábamos ya por primera vez, por ejemplo, de la 16 de Abril, desde luego sin nombre, sino una vía de contacto rápido entre Azogues y Charasol, sabiéndose que la única que existía era la Panamericana, y un embudo a la altura de Ingaloma, que realmente con lo que había crecido Charasol y urbanamente se había desarrollado, ya constituía un verdadero problema. Y también desplazamiento hasta el sur del cantón, hacia Javier Loyola, por ejemplo. Propuestas como mejorar el camal municipal, que ahora ya no existe en ese lugar. La construcción de un nuevo mercado posiblemente en Vallas y obviamente el mejoramiento de instalaciones
que tienen que ver con el asunto eléctrico, con el alumbrado público, con el agua potable, con el alcantarillado y áreas de expansión de la ciudad. Marco Vicuña señala que la injerencia política, el compromiso político, la oferta política es la que echa al traste cualquier plan. Estos planes se ajustan a la realidad de los hechos y su aplicación es eficiente e idónea cuando no entran otros aspectos que no sean los eminentemente técnicos. Se ha pretendido hacer otros planes de desarrollo, pero lamentablemente no ha habido el acuerdo necesario dentro del municipio. Y muchas de las cosas que se proponían en el plan al que yo estoy haciendo referencia todavía tienen vigencia. Y en buena hora que la sigan teniendo, pero un plan en forma regular y técnica debería ser cada 5 años modificado. Mientras que el exalcalde Segundo Serrano, del periodo 1992-2000, destaca que su administración, la capital provincial, adoptó el nombre de San Francisco de Peleucid Azogues por las investigaciones desarrolladas por Marco Robles López, por San Francisco en el ámbito religioso y la flor amarilla del Pileo. Asimismo, se instauran las festividades de cantonización en el mes de abril con una ordenanza porque antes se festejaba el 4 de noviembre. La carencia de parques y espacios verdes es una necesidad que hasta actualmente existe, añade Serrano. Por ello se trabajó en varios proyectos en la ciudad, además del terminal terrestre que lleva su nombre junto al Parque del Migrante. Dentro del crecimiento de la ciudad, para que la comunidad cuente con un espacio para el comercio, se construyó el recinto ferial Polibio Romero Zacoto. Un aspecto que no se pudo solucionar fue la dotación de agua potable a la población, pero se adquirió el hidrocleaner para Emapalepe. Yo soy el que comienzo las festividades de abril, el abril mes de la cultura. Antes solo se festejaba el 4 de noviembre y no el 16 de abril, que es la fundación, la cantonización de Azogues. La fecha de cantonización de Azogues la comenzamos con una ordenanza que se dicta en mi administración. Y entonces, ¿qué es lo primero y que no se ha vuelto a repetir desde luego? El concurso nacional de oratoria. Yo era presidente de la AME, pues no, gracias a Dios, que apenas nombrado alcalde voy a la Asamblea de Municipalidades de Ambato y ahí me nombran como presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y desde ahí tenía contactos con todo el mundo, ¿no? Y entonces para un mes de abril hacemos el Festival de Danza Folclórica Latinoamericana, pero trabajamos en obra material, alcantarillado, agua, arreglo de calles, de parques, en fin, obra. Y ya en Azogues terminamos el parque que quedó a medio hacer y quedó en buenas condiciones. Construir, andaba buscando en dónde, porque lo que notaba es que faltaba infraestructura de diversión, no, parques. Del 2000 al 2009 llega a la administración municipal el alcalde Víctor Molina. Propone el plan de ordenamiento urbano, sobre todo para reorganizar la venta informal en las calles de Azogues. Muchos comerciantes hacían tendederos en las vías y su imagen dejaba mucho que desear. Reconoce que no fue tarea fácil obtener la anuencia de los expendedores que finalmente ocuparon el recinto ferial de manera ordenada. Todo este proceso permitió que se reciba en el 2002 un premio al mejoramiento urbano otorgado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y la Corporación Técnica Alemana GTZ. El plan de ordenamiento urbano era un plan casi emergente, ¿no? Que venía apremiado con lo que era en esos tiempos la calificación de Azogues Patrimonio. ¿Cómo usted invitaba a los turistas a visitar Azogues si Azogues no tenía agua potable, por ejemplo? Y sus calles eran realmente mercados informales. ¿Podía usted invitar a un turista que visite Azogues si tenía 1 o 2 horas de agua en la mañana, 1 o 2 horas de agua en la tarde? Y parroquias como Javier Loyola querían ya anexarse a Cuenca para poder recibir agua de Cuenca. Así es que también eso y lo que es infraestructura sanitaria, lo que tuvimos que hacer en el tema de alcantarillado, recordarán ustedes, Azogues cuando llovía, toda el agua bajaba de la parte alta
de Vallas, Legabuga, ¿no? Bajaba de San Francisco, bajaba en contra de las calles por la topografía de nuestra ciudad. Tuvimos que hacer el primer colector, el más grande, uno de los más grandes que tiene la ciudad, el colector San Francisco, recordarán ustedes, y realizar el alcantarillado también de la parte alta de la ciudad, ¿no? Con recursos no reembolsables del Fondo de Solidaridad. Se consideraba en ese tiempo que para el 2020 debería plantearse la posibilidad de una ampliación, porque la planta de Mahuarcay es tipo modular que nos permite o nos permitiría ampliar sus diferentes módulos de filtración, de sedimentación, en fin, para que se pueda también ampliar la cantidad de agua que se produce. Es más, existen identificados algunos sectores donde se podría traer más agua cruda para que puedan entregarse el servicio a las áreas en donde la ciudad se ha expandido. Eugenio Morocho Quinteros, en la administración 2009-2014, contrata un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, mientras que Virgilio Saquicela actualiza el plan de su antecesor. En septiembre de 2020 inició la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como la elaboración de los planes de uso y gestión del suelo para el Cantón Azogues, propuesto por el alcalde Rommel Sarmiento Castro. Azogues, libre, independiente y pujante, avisora un futuro promisorio para sus hijos. Con el trabajo mancomunado de las autoridades y la población, se constituye en eslabón que no solamente con sus criterios, sino también sus esfuerzos para que el desarrollo se prolongue en beneficio de las nuevas generaciones. San Francisco de Peleucí de Azogues es constantemente visitada por personas nacionales y extranjeras. Una de las rutas favoritas está ubicada en la vivienda del artista plástico Fausto Andrade Bautista. La cultura y sus tradiciones es lo que alimenta la historia de la ciudad de Azogues, capital de la provincia del Cañar, que guarda una armonía con lo arquitectónico y la modernidad. Estos aspectos la hace atractiva para los turistas nacionales y extranjeros. Un sitio especial en la urbe es la vivienda del artista plástico Fausto Andrade Bautista, ubicada en la calle General Enríquez Gallo, entre Benigno Rivera y Luis Cordero. Como un hombre cultor de la historia, estableció una ruta turística para los visitantes que llegan a la ciudad. En su casa cuenta con espacios singulares que lo remontan a la época de nuestros antepasados. Al ingresar encontrará 3 espacios ambientales, uno personal de pintura con creaciones propias o encargos, el patio de los recuerdos y una pinacoteca. Mi casa propiamente yo le había acomodado con 3 espacios ambientales, tipo galerías. Por decirle, la primera corresponde a la galería personal de pintura mía. Están todas las pinturas que hago, creaciones, en veces los encargos que me hacen. El patio de los recuerdos, el lugar en donde estamos. El patio de los recuerdos es una recopilación de una variedad de objetos antiguos, por sobre todo en cerámica, en arqueología, en hierro, en santos de devoción, esculturas y cuadros, asimismo artesanías, caprichos naturales en piedra, artesanías también nacional y del extranjero, y un tercer ambiente que tiene el nombre de pinacoteca, porque las pinacotecas son colecciones ya sea de pinturas o ya sea de esculturas o cerámica. El patio de los recuerdos, un espacio donde encontrará más de 500 piezas antiguas de su pertenencia y donadas por familiares y amigos. Se puede observar antigüedades en hierro, instrumentos musicales, arte religioso, utensilios de alfarería y agricultura.
cerámica, entre otros elementos que los transportarán al pasado y relatados por el pintor de manera afable y armoniosa. Porque inicialmente yo tenía disperso todo dentro de la casa, pero como disponía de este patio, entonces le quise convertir en un museo. Se me vino la idea, pues, encerrar primeramente con una cubierta de cristal, luego poner asimismo las repisas de cristal en todo el largo del patio, algunas estanterías, y he tenido la suerte de que muchas personas muy generosas también me han hecho donaciones. Fausto Andrade destaca que en este patio se han recibido a visitantes de diferentes lugares del Ecuador, incluso de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros países. Estas visitas son coordinadas por medio de paquetes turísticos con el municipio de Azogues o el núcleo provincial de la Casa de la Cultura. Este espacio fue inaugurado con un programa especial en el año 2012. Andrade Bautista recuerda que en el acto se presentó una obra del escritor César San Martín. Contó con la presencia de las autoridades locales e invitados especiales. De esa manera, se puso en marcha un proyecto que revive la historia de la ciudad y muchas de sus familias que aportan con sus recuerdos para que el pasado sea transmitido a las presentes y futuras generaciones. Es una satisfacción para mí poder guiarles, porque estas visitas que me hacen siempre son guiadas por mi persona. Y he encontrado pues el entusiasmo, he encontrado la satisfacción o el aprendizaje, porque acá han llegado paquetes turísticos que llegan ya sea al municipio o a la Casa de la Cultura. Del 2012 se hace la inauguración con la publicación de una obra aquí en el sector, en el sitio del doctor San Martín, y estaba balizada por la Casa de la Cultura, en ese entonces el doctor Luis Carpio, el presidente, y avalizada igualmente por el municipio. Fausto Andrade se desempeñó como docente en los colegios La Salle Franciscano y Luis Rogerio González de Azogues. Tras 23 años de permanencia en el magisterio, decidió jubilarse en el año 1992 para dedicarse enteramente a la pintura. Recuerda que se graduó en Bellas Artes en 1968. Su padre lo apoyó en la pintura, incluso adquiriendo una mesa antigua con líneas de bronce que aún conserva para ubicar sus cartulinas, pues en sus inicios arrendó un local en la calle Malo y Serrano, donde montó un taller para la elaboración de banderines, bandas para reina, placas y rótulos para la ciudad. El magisterio, 23 años, y me retiré voluntariamente porque tenía mucha demanda de trabajo aquí en mi estudio y me absorbía mucho el plantel también. Entonces yo tenía que elegir entre las dos, entre el magisterio y la pintura. A la larga me quedé con la pintura, pero yo me jubilé. En ese entonces había como jubilarse a los 25 años de servicio y 45 de edad. Y justo yo tenía los 23 años, 2 años aporté voluntariamente y me jubilé. Ya en el 92, yo soy jubilado desde el 1992. Así es que de ahí me dedico solamente a la pintura, siempre los encargos acá de las instituciones, de las personas, particularmente, que me mandan a hacer todo género de pintura, porque en materia artística, en materia de pintura, se trabaja en géneros y técnicas distintas. Por ejemplo, a muchas personas les gustan los retratos. Unos quieren al óleo, otros quieren al lápiz, otros quieren en pastel. Entonces, hay esas opciones. Se puede trabajar igualmente en distintos formatos, tamaños que gusten las personas, con modelo o sin modelo, modelando o con fotografía, cualesquiera de ellas. Su pinacoteca cuenta con un sinnúmero de obras de arte realizadas con el pincel de varios artistas de la ciudad,
provincia, región y el país. Orgulloso comenta que se constituye en un espacio de muestra pictórica realizada con amor, destreza, entrega por el arte de los colores, que emergen sentimientos profundos de sus creadores. Asimismo, sus obras de arte se plasman a diario con afán, en un lugar adecuado que cuenta con mesas especiales, caballetes, taburetes, sus infaltables lienzos, paletas, pinceles, con los que plasma varios pedidos de amantes del arte, familias que recurren a su talento para crear un recuerdo. En 1913 inicia la construcción del Hospital General 3 de Noviembre en la ciudad de Azogues, pero en la década de los 70 un voraz incendio consumió esta casa de salud. A finales de la misma década inicia la construcción del Hospital Homero Castañer. Conozcamos esta historia. Ante la necesidad de los servicios de salud, una población vulnerable que en su mayoría tenía que viajar al Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Cuenca. Para recibir atención médica, en el año 1913 inicia la construcción del Hospital General 3 de Noviembre de Azogues. Víctor Miguel Crespo, director de este hospital en 1980, relata que en 1913 empieza la construcción en el área e instalaciones del actual Comando de Policía Cañar número 3. Impulsaron su edificación gente notable y pudiente de aquella época, quienes colaboraron para cumplir con ese viejo anhelo de contar con una casa de salud propia, la cual fue concluida en 1922. Fue bautizado con el nombre de 3 de noviembre por la fecha libertaria de independencia de Azogues y de Cuenca. Y hasta antes de eso, pues los pacientes que requerían un hospital tenían que ser trasladados a la ciudad de Cuenca con el propósito de recibir la atención en el San Vicente de Paúl, que era el hospital que había en la ciudad de Cuenca. Este hospital que me tocó dirigir, porque yo entré a la dirección en el año 1980, es un hospital, era grande, tenía cerca de 110 camas, prestigiosos médicos de nuestra ciudad habían pasado por ese hospital, como el doctor Romero Castañer, su patrono actual, el doctor César Molina, el doctor Manuel Escudero, el doctor Rosendo Rojas, el doctor Víctor Miguel Crespo Ochoa, el doctor Ángel Enrique Montalvo, en fin, una gran cantidad de médicos de nuestra ciudad y también de notables médicos de la ciudad de Cuenca que prestaron sus servicios en este hospital. Era un hospital donde los enfermos se encontraban en salas generales, había muchas salas que prestaban las diferentes especialidades, pues las 4 especialidades básicas que tenía el hospital. Estas salas eran la sala de la Virgen, la sala dolorosa. Había una sala que llevaba el nombre del doctor Ángel Enrique Montalvo, un médico que por la década de los años 35, 36, durante una epidemia de la fiebre tifoidea, pues se contagió de la enfermedad, se quedó trabajando solo porque todos los médicos que eran de la ciudad de Cuenca se fueron por la epidemia de la fiebre tifoidea, y él conjuntamente con una madre francesa, una madre de apellido Bosch, fallecieron en esta epidemia de la fiebre tifoidea, que en aquella época pues no tenía tratamiento. Estos pacientes estaban asilados. La comida de estos pacientes, yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, ellos comían en mesas largas que se situaban en los corredores del hospital. Sin embargo, era un hospital muy amigable, era lo único que había en la ciudad. El galeno cuenta que a inicios de los 70 se produce un incendio que consume buena parte del hospital. Gracias a la pronta intervención de la población azogueña se pudo controlar el flagelo. Sin embargo, los daños ocasionaron una crisis en la prestación de servicios de salud para los habitantes de la ciudad y la provincia. Las madres dominicas que residían en uno de los pabellones quemados tuvieron que pedir ayuda y por un tiempo situaron su residencia en el edificio de la Cruz Roja del Cañar y en el convento de las Hermanas de la Providencia. Eso fue un detonante para que la ciudad se empeñe en solicitar a las autoridades del gobierno central que se dote de un nuevo hospital
la ciudad. Claro que debieron transcurrir como cerca de 8 a 10 años para que se haga realidad esta necesidad de la ciudad, esta necesidad de la provincia. En el año 1980 me quepo la suerte de entrarme como director del hospital antiguo, y participamos pues en lo que es ya la planificación del nuevo hospital, cuya construcción se inició allá por el año 1979. Lamentablemente la crisis económica hizo que se paralice. Tuvimos que gestionar ante el gobierno central en aquella época, el presidente Jaime Roldós, para que se dote de los recursos económicos a través del representante de la provincia del Cañar, el doctor Eduardo Rivas Ayora, para que se dote de los recursos y se pueda concluir lo que es el hospital nuevo de la ciudad. Pero hasta antes de ello, el hospital ya tenía un nuevo nombre. Originalmente el hospital antiguo se llamó Hospital 3 de Noviembre, pero desde el año 1977, creo, ya tuvo un nuevo nombre. Se llamó Homero Castañer Crespo. El 22 de noviembre de 1982 se firma el acta de entrega-recepción del bien a perpetuidad del hospital para que funcione como Comando Provincial de la Policía Cañar número 15. El 28 de mayo de 1982, con la presencia del presidente Osvaldo Hurtado y autoridades nacionales, provinciales y locales, se inaugura oficialmente el hospital con la dotación de 120 camas, distribuidas en las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología y obstetricia. Y se inauguró con la presencia en esa época, el presidente Hurtado, Osvaldo Hurtado, y ministro de Salud, el doctor Francisco Huerta Montalvo. Y realmente me pasé en el hospital, dirigiendo el hospital nuevo, durante todos los años, hasta complementar 30 años en que me retiré de la institución. Fue una cosa innovadora desde el punto de vista de la medicina. Podemos referirnos a un antes y un después del nuevo hospital de Azogues, porque empezó a realizarse intervenciones quirúrgicas de toda naturaleza. El hospital creció de 4 especialidades que tenía cuando nos tuvimos que salir del hospital. El hospital tenía cerca de 22 especialidades médicas. Había crecido más de un 60% en su infraestructura, y esto fue importante para que el hospital se convierta en un referente nacional. Ya en el año 83 el hospital fue considerado el mejor hospital del Ecuador. En el año 2011 nuevamente la Defensoría del Pueblo hizo una auditoría de los hospitales del país, y este hospital quedó como el segundo mejor hospital a nivel nacional. La capacitación de sus médicos fue muy importante, como el gobierno de Italia construyó el hospital. Nos prestó todas las facilidades. Algunos médicos de nuestra ciudad, de nuestro hospital, fueron a Italia para especializarse: el doctor Fernando Crespo, el doctor Jorge Rodas Cabrera, el doctor Germán Montes, la doctora Sonia Quesada, algunas enfermeras que fueron también a capacitarse. El hospital ha sido un referente, entiendo que continúa siendo un referente de nuestra ciudad. Hay que mantenerlo, hay que apoyarlo, hay que exigir al gobierno central que se dote de infraestructura suficiente. Actualmente Byron Tello Zamora ocupa el cargo de gerente del centro hospitalario, labor que viene cumpliendo desde hace 1 año y 3 meses. Entre los logros obtenidos en su gestión constan los siguientes: conseguir nuevos equipos, tecnificar y actualizar otros, mejorar las áreas de infraestructura. Fue renovada la área de consulta externa. En el laboratorio se dotó y mejoró de espacio para la implementación de un tomógrafo de 16 cortes que está en proceso de contratación por la Coordinación Zonal 6 de Salud, que servirá para mejorar la entrega de diagnósticos. Aquí se suman muchas autoridades que pasaron, con quienes siempre he tenido el gusto de trabajar, quienes amamos el servicio y el servicio de salud. Créanse que esto nos llena de satisfacción el saber que muchas personas no tuvieron que migrar a otras ciudades a recibir atención, sino la recibieron dentro de un hospital
y sobre todo con una calidad total en la entrega de estos servicios de salud. Nosotros estamos en una era tecnológica que debemos aprovecharla esto. Y realmente el aprovechar esta situación nos ha permitido tener software de agendamiento amigables con la finalidad única, que la permanencia de los usuarios de nuestro sistema de salud no sea extensas como era con anterioridad. Eran y existían grandes filas para la atención, pacientes que venían a sacar turnos desde la madrugada, 5:30 de la mañana, se esperaban hasta la hora que tengan su atención. Hoy en día existe el agendamiento, un agendamiento online que les permite a los agendadores de los diferentes niveles de atención solicitar al Hospital Homero Castañer Crespo y para esto nosotros direccionar a los pacientes con una media hora de anticipación que deben tener a la consulta. El funcionario indica que el hospital posee una amplia cartera de servicios con las especialidades de medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, cardiología pediátrica, otorrinolaringología, oftalmología, traumatología, cirugía vasicular, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, urología, psiquiatría, psicología clínica, odontología, hematología, reumatología, neonatología, nutrición, fisioterapia, laboratorio, rayos X, ecografías y hemodiálisis. Tenemos un presupuesto que nosotros manejamos de cerca de $15 millones al año. Estamos hablando que el 80% de este presupuesto se lo destina al pago de nómina, esto es al pago de haberes de los funcionarios públicos de una gran población que tenemos. Y lo que se ha hecho, optimizar los recursos humanos, ya que en ningún momento se rompieron stocks de medicamentos, insumos, prendas de protección. En el año 98 éramos 118 funcionarios amparados en ese momento en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativo y 178 compañeros trabajadores. Al día de hoy estamos hablando de un número singular, pero tenemos un incremento considerable en lo que son los profesionales, tanto de la parte operativa, parte administrativa, que están bajo la modalidad de nombramientos provisionales y servicios de contratos ocasionales también. Ahorita tenemos una población más o menos de 620 funcionarios que prestan atención dentro del hospital en forma ininterrumpida, 24 horas, 7 días a la semana. Para el próximo año estamos ya trabajando en el plan estratégico, en un plan de calidad de la salud, de mejora continua de la salud. ¿Con qué finalidad? De brindar espacios adecuados y acordes para el desarrollo de las actividades, tanto para los pacientes externos, que son nuestros pacientitos, la demanda que viene desde la parte de afuera en busca de atención de salud, y también de nuestros usuarios internos, que son nuestros compañeros de trabajo, donde se desarrolla en una atmósfera adecuada, un ambiente adecuado de trabajo. Creo que se lo desarrolla de mejor manera y los trabajos desarrollados en estas áreas van a ir en mejor beneficio. Nosotros, si hacemos un análisis del plan médico funcional, vemos que ya el hospital, que fue creado con una capacidad de 150 camas, ya es muy pequeño para la ciudad y para la provincia. Porque en base al plan médico funcional nosotros necesariamente tendríamos que estar con un hospital con todos los servicios complementarios para albergar una capacidad de 200 pacientes. Durante esta pandemia, el Homero Castañer Crespo es considerado el hospital centinela de la provincia del Cañar y recibe a pacientes COVID provenientes de los demás cantones de la provincia e incluso de la región. Byron Tello comenta que en estos casi 8 meses el hospital tuvo que superar situaciones difíciles, armar en el camino planes de contingencia para hacer frente a la emergencia sanitaria. Se implementó el área COVID para recibir a pacientes con síntomas leves y para atender a pacientes con síntomas graves. Hoy en día no contábamos y en ninguna parte teníamos una área de COVID que tuvimos que emplazarla con 71 profesionales que fueron vinculados en este año, específicamente en el mes de abril, que se vincularon para atención directa a pacientes que han venido con problemas
y que han requerido hospitalización pacientes COVID. Entre los profesionales que han sido contratados existen médicos especialistas, médicos generales, médicos residentes, licenciadas en enfermería, profesionales, terapistas respiratorios, tecnólogos en radiología y, en definitiva, personal de limpieza. En sí, un equipo grande, un recurso humano necesario que ha demostrado con altura desarrollar sus actividades en beneficio de nuestra población. Nosotros teníamos una responsabilidad ante la ciudadanía, ante la sociedad, por el hecho mismo de ser catalogados Hospital Centinela. Teníamos que estar siempre a la espera de recibir un paciente, a la espera de dar la curación y el tratamiento de este paciente. A tal punto que tenemos la parte operativa entregados a la atención directa del paciente. Nuestros compañeros administrativos, que pese a que podían hacer teletrabajo, se sumaron a hacer trabajo presencial. ¿Por qué? Porque nunca la familia le deja sola al resto de familia. Sabíamos que nuestra familia de la parte operativa se encontraba en ese momento asistiendo a la parte de pacientes, pero para que desarrollen sus actividades necesitaban de la parte administrativa. ¿Quiénes son los encargados en realizar las adquisiciones de medicamentos, insumos, prendas de protección, suministros de todo tipo, compra de víveres, dotación de raciones alimenticias a todo el personal, a todo el paciente? Los compañeros de mantenimiento que día a día tenían que ingresar a poner operativas siempre todos los equipos necesarios en las áreas de COVID, al personal de guardianía, al personal de que realiza limpieza, todos juegan un papel importante con el único fin de precautelar la salud de cada uno de los ciudadanos que buscaron atención dentro de nuestra casa de salud. Muchos se preguntarán por qué Azogues lleva el nombre de San Francisco. Uno de los aspectos fundamentales de Azogues es la religiosidad, con la presencia franciscana desde hace 108 años y la construcción de este majestuoso santuario y la fe en la Santísima Virgen de la Nube, ha crecido cada día más la evangelización en la capital del Cañar. Conozcamos desde la palabra de los frailes esta linda historia. Aquel santo que encontró a Cristo en los más pobres y necesitados. La historia establece que la ciudad fue fundada un 4 de octubre de 1562, durante las festividades del fundador de esta orden, y que en aquella época ya existía una doctrina franciscana asentada en Delig, y que por varias circunstancias desapareció de ese sector. Sin embargo, sería el 29 de febrero de 1912 que los frailes se asentarían en la ciudad de Azogues para llevar su proceso evangelizador. La comunidad franciscana estuvo en estos sectores desde 1557. Hacia 1562 había una doctrina en el pueblo de Delig. Había convento y ya estaba esta doctrina que se llamó San Francisco de Peleusí de Azogues, que es el nombre que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, desde los inicios, la presencia franciscana ha estado aquí, en este lugar. Bueno, no aquí donde estamos ahora, ¿no? Sino en todo este sector. Después, en el año de 1912, por eso traigo el libro para no equivocarme, en el año de 1912, 29 de febrero, por gestiones del padre José Julio María Matovelle, con el obispo Polit Lazo, que era el obispo de Cuenca,
hicieron gestiones para que los padres franciscanos regresaran a Cuenca, porque se había dado aquella cuestión de las comunidades se extinguieron, los gobiernos estaban en contra de las comunidades, entonces prácticamente la comunidad franciscana estaba casi extinguida. Entonces un cuencano, el padre José María Aguirre, de feliz memoria, es el restaurador de la provincia, es decir, de los franciscanos en el Ecuador. Establecidos en Azogues, los franciscanos iniciaron la construcción de una capilla para venerar el cuadro original de la aparición de la Virgen de la Nube, al cumplirse en aquella época los 200 años de aparición de la Madre de Dios en los cielos quiteños. Por los 200 años de la aparición de la Virgen, hicieron aquí una capillita, ¿no?, de adobe, una capilla pequeñita de adobe, y colocaron un cuadro, el cuadro de la Virgen de la Nube, ¿no? Lo colocó el padre Julio María Matobella, ese cuadro. Ese cuadro se conserva aquí en la oficina del padre Guardia. Según Fray José Julio Jaramillo, el santuario franciscano, aparte de ser un ícono religioso, guarda una armonía con lo patrimonial, turístico y economía de la región. Se supone que este lugar, por ser alto, se llama el Calvario, y la capilla era una capilla de adobe, pequeñita, era una capillita, un oratorio, y estaba con ese cuadro. Cuando los padres llegaron, el padre Idígoras, ¿no?, que era español, junto con el otro compañero que era el padre Santiago Gómez, y vinieron dos hermanos más, el hermano Elías Quintana y Pascual Bermúdez. Estos hermanos eran los limosneros. Y entonces el padre Idígoras tenía la experiencia de la propaganda fide. La propaganda fide es una cuestión que se hizo en Europa para ayudar a las misiones y a los misioneros. Y hay una santa que es Santa Paulina de Jaricot, ella fundó la propaganda fide hace muchos años atrás, siglos atrás. ¿Y cómo se funcionaba eso? Funcionaba por grupitos. A esos grupitos les llamaban coros. No sé por qué, pero no cantaban, le llamaban coros. Entonces el padre Idígoras viene acá y viene con esa idea, la idea de los coros. Usted se acordará que antes había muchísimos coros aquí, ¿no? Eran grupos de 30 familias. Esas 30 familias, cada coro tenía su imagen, y un día se pasaba la imagen casa por casa, velando a la imagen de la Virgen y rezando el rosario. Entonces con esas ideas llegó el padre Idígoras acá, de fundar más o menos en ese estilo, ¿no? Y de ahí también salieron las famosas mingas. Entonces por sectores se hacían las mingas, trayendo las piedras, los palos, la madera, para construir la iglesia, la primera iglesia, y el convento viejo, que tiene parte todavía existente aquí. Entonces así comenzaron, trayendo de otras partes, venía la gente con colaboración, amigos, se reunían, entonces todo el mundo colaboraba y se fue levantando el convento, el convento antiguo. Ya después del terremoto, ya nuevamente se hace la otra parte nueva, se amplía el convento y se van. Este terreno lo regaló un señor de apellido Maldonado, Manuel creo que se llama, perdón, Barahona, un señor Barahona. Él regala una parte del terreno y el resto lo van comprando los padres poco a poco, pedacitos, y regalos, y así van haciendo, le van comprando toda esta parte, e inclusive después hasta venden también para poder construir el colegio y todas esas cosas. En 1912 Azogues era una cosa de este porte. Sigue siendo todavía pequeño Azogues, ¿no? Y entonces se erige este monumento que viene a ser el ícono de la provincia de Cañar, el ícono de la ciudad, porque cualquier persona que venga a Azogues lo primero que ve es el santuario de la Virgen de la Nube. Y un santuario y una presencia franciscana que ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, cuando venían las grandes peregrinaciones, en Azogues no había hoteles.
entonces las personas, algunos hacían actos de caridad y entonces arrendaban los cuartitos a las personas que venían de otra parte para las fiestas de la Virgen. Ya después, inclusive en la iglesia, dormía la gente en la iglesia, después ya se hizo la hospedería, ya se hicieron los primeros hoteles pensando en las romerías de las personas que venían a Azogues. Eso también ayudó a que las personas, cuando la gente venía a la romería, entonces ponían sus puestitos de comida, ¿sí? Sus puestitos de comida, sus ventas de recuerdos, de velas y todas aquellas cosas. Entonces, no es solamente una cuestión de tipo espiritual, sino que también el santuario ha servido para ayudar a crecer de una forma, aunque casi nadie la reconoce, pero la ciudad creció y las cosas, por ejemplo, en lo económico, en lo cultural, canciones, poemas y tantas cosas que se hicieron y se siguen haciendo en honor de la devoción a la Santísima Virgen. La evangelización comienza, como le digo, desde el año 1562, con las famosas, las misiones, ¿cómo se llama? Todas estas parroquias y anejos que se iban los padres a la predicación, a la celebración de la misa. Y eso se ha mantenido siempre, ¿no? Pero aquí con una característica, como le digo, a través de los coros, ¿no? Los coros han sido muy esenciales en toda esta evangelización, porque el mensaje del Evangelio llega a través de la colaboración de las personas. Entonces el padre va, se reúnen los coros tienen su director, siempre han tenido un director, ese director es el que se encarga de organizar la evangelización en los coros. Las personas no solamente reciben a Virgen, sino que tienen que cumplir también con su deber de cristiano, de ser buenos, de escuchar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de hacer obras de misericordia. Entonces, pues, las obras de misericordia se cumplen, ¿no? Porque pues aquí se da de comer a los pobres, a los necesitados, se asiste a los enfermos, ¿no? Las confesiones aquí, aún con la pandemia, siguen siendo numerosas, ¿no? La gente mantiene la visita al santuario con el aforo que ahora se tiene, las distintas normas de bioseguridad, y seguimos en lo mismo, ¿no? Evangelizando. Han pasado muchísimas generaciones, que ya estamos más de 100 años aquí, en este lugar. Hay sí en este lugar, aquí, porque de 1912 al 2012 son 100 años, más el resto son entonces son más de un siglo de evangelización. Y pienso que la ciudad sigue siendo muy franciscana, ¿no? Muy franciscana, a pesar de todo. Ya no tiene esa paz antigua que vivimos hace 25 o 30 años atrás. Yo también vine en aquella época, hace 25 años atrás, ya esa tranquilidad ya no tiene Azogues, porque ya ha ido creciendo, ¿no? Pero sí se mantiene. Azogues mantiene todavía un aspecto muy especial, que quiere mucho a la Virgen de la Nube y quiere mucho a los franciscanos, ¿no? Azogues es una ciudad muy franciscana, ¿no? Y los franciscanos queremos mucho a Azogues también, nos sentimos como en casa. Y seguimos haciendo la evangelización, bueno, ahora a través del colegio, un colegio que antes era artesanal, ahora ya es colegio normal. Hace algún tiempo se convirtió en unidad educativa, antes se llamaba Colegio Particular Franciscano, ahora se llama Unidad Educativa San Diego de Alcalá, entonces, que es un santo franciscano. Entonces, en el colegio tenemos también evangelización a través de los estudiantes, con los padres de familia, bueno, antes de esta desgracia que tenemos encima ahora, ¿no? Convivencia, retiros espirituales con los chicos, con los padres de familia, la preparación al sacramento. Tuvimos muchos años, casi 100 años, tuvimos el catecismo franciscano. Inclusive llegamos a construir aquí a la salida del convento, a mano izquierda, se construyó un edificio que era el del seminario menor, que pasó a ser del catecismo franciscano. Entonces, tuvimos ese catecismo hasta que el obispo actual, según su parecer, prefirió que el catecismo se diera en las parroquias y no aquí en el santuario. Entonces, pues, hasta casi 100 años se tuvo ese catecismo aquí, en el santuario. Entonces, pues, era una manera de evangelizar. Ahora el catecismo se da a los alumnos de nuestro colegio. Entonces, recién hicieron la primera comunión. Entonces, el catecismo, el colegio,
la Asociación de Caballeros de la Virgen de la Nube, que tienen caballeros aquí, caballeros en Estados Unidos, la Asociación de los Coros. En la actualidad creo que hay como 100 coros, ya se ha perdido mucho, porque como la gente emigra, el problema es que la gente se va. Entonces se van muriendo los mayores y la gente joven se está yendo, sobre todo en los campos se va y ya quedan muy pocos, en la ciudad quedan muy pocos, pero se sigue manteniendo y se le está haciendo todo lo humanamente posible para que estos lineamientos de la fe cristiana, de lo que el Papa nos indica, los vamos aplicando todo eso. Las confesiones. Aquí son todos los días confesiones, aquí hay un horario de confesiones tanto en la mañana como en la tarde. Siempre que llegue una persona hay un sacerdote dispuesto a la confesión, a un buen consejo o a la bendición de los carros. Siempre estamos en horario para que no diga que llegué y no encontré a nadie. Bueno, a lo mejor está ocupado en algo, pero espere. Entonces siempre hay alguien que atiende confesiones y las bendiciones de los carros. Y también pues la Santa Misa todos los días, en la mañana y en la tarde y los domingos, pues según las horas que hay ahora de lo que se nos permite. Pero del resto, pues todo es una cuestión de evangelización normal, como cualquier, no es parroquia, nunca ha sido parroquia. Es una ventaja también, porque las parroquias tienen otro sistema de movilidad del sacerdote y a veces los padres no tienen esa capacidad de estar un poco sueltos como nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos parroquia, aquí no hay bautizos, no hay matrimonios, solamente misa, la confesión y la asistencia espiritual. Llevamos la comunión hasta antes de la pandemia, durante casi un siglo hemos llevado la comunión a los enfermos. Entonces los días jueves salíamos a repartir la comunión, generalmente alrededor de unas 100 personas, ¿no? Entonces un jueves a un sector, otro jueves a otro sector, tratando de rodear todo lo que es la parroquia tanto urbana como los anejos rurales alrededor de la ciudad, ¿no? De Azogues. Entonces, para que los enfermos, los ancianos reciban la comunión. La presencia franciscana en Azogues es de alegría y emoción, porque son 108 años desde que los hermanos de la Orden de San Francisco han arribado a la ciudad de Azogues para cumplir con su obra evangelizadora y física que ha dado un sitial a la ciudad dentro del país y del mundo. La llegada del ferrocarril marcó un hito en el ámbito de la comunicación y del comercio en la ciudad de Azogues. Julio Barzallo nos cuenta parte de la historia del tren y sus anécdotas como obrero del riel. Con una amplia sonrisa, con una gorra característica de un ferroviario, nos recibe don Julio Barzallo Paredes, ex empleado de ferrocarril. En el año 1975 se vincula a esta actividad en calidad de maquinista a los 21 años. Luego de pasar en Riobamba por un proceso de capacitación en la cual participaron muchos jóvenes y escogieron a 10 que obtuvieron el título de maquinistas ferroviarios. En la ciudad de Riobamba era el centro de preparación con profesores, instructores extranjeros, que ellos iban y se preparaban también, venían de Francia y de España, porque nosotros manejamos las locomotoras modernas, yo en mi caso, como maquinista profesional de los ferrocarriles. Ya le estaba contando que manejamos las máquinas diésel eléctricas modernas para defender la patria. Entonces nos prepararon con anticipación en Riobamba, con técnicos, porque teníamos que tener buena cultura general, de acuerdo a la instrucción que tenía que ser bachiller mínimo. Teníamos que tener también conocimiento, lo que se llama reglamento ferroviario. Teníamos que conocer las vías a la perfección, teníamos que tener salud completa, vista, oídos, porque hasta en el olfato teníamos que percibir cualquier daño de los motores eléctricos especialmente. Entonces nos preparamos ahí y de 40, 50
interesados. En ese tiempo había muchos obreros interesados y teníamos que tener por lo menos 5 años de haber sido fogoneros para entrar al curso de maquinistas. De todos esos solo salimos calificados 10. Al haber nacido en esa tierra desde niño, mi ilusión fue ser maquinista ferroviario porque admirábamos el movimiento de los trenes diariamente y tuvimos una escuela ferroviaria, añade. Recuerda un himno que aprendió en el cumplimiento de su deber. Ferroviario me quiso el destino, ferroviario he de ser, aunque muera, mi overol, mi patria, mi bandera, son insignias que alzó al Ecuador. Los volcanes cubiertos de nieve y de espuma cubierta la ría. Cuando sientes el tren en la vía, se estremece de anhelo febril. Nada importa si un día la suerte sobre el riel mi existencia tritura. Moriré sin ninguna amargura, moriré sin ninguna ansiedad. Pero Diosito me está dando vida, ya cumplí 80 años y más o menos casi 30 de jubilar. Me inicié, como decía yo, en esos talleres y vine acá respaldando el equipo de mecánicos que había que hacer un mantenimiento de las locomotoras. Luego, al asistir al curso en Riobamba, estuve entre los mejores calificados. Por eso me dieron a manejar las locomotoras diésel eléctricas desde Riobamba hasta Durán y de Durán a Riobamba con los trenes mixtos. Al haber formado su hogar en Azogues con la profesora Manuelita Guaraca Andrade, solicitó que sus últimos días de ferroviario sean en la ruta Sibambe-Cuenca. Entregué mi equipo, la máquina 17, funcionando a mis compañeros que les correspondía manejar el equipo, señala. Por mi familia que tengo aquí en Azogues, por mis hijos, por mi esposita, Manuelita Guaraca Andrade, la licenciada Manuelita, profesora del Emilio Abad, solicité que mis últimos días de trabajo sea en el ferrocarril Sibambe-Cuenca. Por eso yo trabajé también en ese turismo de Cuenca Azogues, Azogues-Cuenca, hasta cuando ya me llegó la hora de jubilarme, tranquilamente me retiré, entregué mi equipo, las máquinas 17 funcionando a mis compañeros que les correspondía manejar el equipo. En su familia, quien trabajó en la empresa de ferrocarriles fue su hijo Julio, graduado de electricista en el Colegio Luis Rogerio González. Fue admitido en los talleres de Chiriacu, en Quito. Luego regresó para formarse en las aulas universitarias. A mí siempre me preguntan, ¿tiene usted algún familiar que le haya gustado seguir esta carrera? Digo, lastimosamente, uno tiene que prepararse a ascender a mejores posiciones porque nosotros somos unos humildes obreros de riel, pero con ese corazón de haber servido a la patria, de haber servido al país, a la ciudad y a la familia. Gracias a mi Diosito, al haber servido en esta empresa me jubilé, pude educar a mis hijos, todos son profesionales y no voy a dar todos los nombres de mis hijos, pero me siento feliz, agradecido a esta hermosa ciudad. Con alegría comenta las fechas históricas del ramal Sibambe-Cuenca, cuyo promotor de este ferrocarril fue Antonio Borrero y Cortázar. Este ramal, con una longitud de 145 kilómetros y ancho de vía de 1067, iba de Sibambe vía Azogues a Cuenca. La construcción comenzó en 1915 y la línea se abrió en 1965. En las locomotoras trajeron los primeros equipos para el emplazamiento de la fábrica Huapán. Destaca que el 30 de octubre de 1930 se terminan los trabajos de construcción en el Tambo. El 10 de agosto de 1945 se inaugura el ferrocarril en Biblián y el 24 de mayo de 1948 se pone al servicio de la colectividad azogueña. Se inventó primero las locomotoras de vapor que vinieron a desplazarse, puede decir, a las diligencias de los caballos y se movilizaban ya todo transporte, tanto de frutas como de arroz, azúcar que venía de la costa, de aquí transportaban el cemento. Y en verdad en los ferrocarriles vinieron los primeros equipos para la construcción de la fábrica Cemento de Huapán
inclusive unas calderas que no podían traer los trailers. Entonces sirvió en ese sentido el ferrocarril. Y las tipo montaña, que eran con ruedas más pequeñas pero con calderas más poderosas, que tenía que marcar 200 libras de presión de vapor por centímetro cuadrado. Esa energía de vapor entraba a los cilindros y estaba acopladas para poder hacer funcionar las ruedas, y tenía que tener gran potencia porque ascender la nariz del diablo, ascender 5,5 gradientes, 5,5 y 6%, teníamos que arrastrar 4 vagones. Llegamos a Palmira y ahí se arrastraba el resto de convoy para avanzar ya hasta Riobamba. Entonces era un sistema de acoplamientos con los vagones. Cada vagón llevaba 600 quintales. Se pierde un poco la historia del ferrocarril. Sin embargo, don Julio Barzallo expresa que duele en el corazón estas decisiones, pero los buenos recuerdos quedan para conocimiento de las nuevas generaciones. Por ello es importante mantener viva la historia del ferrocarril en Azogues. Azogues ha trascendido a través de sus letras. Personajes importantes como el expresidente Luis Cordero Crespo, Teófilo Pozo Monsalve, Manuel de Jesús Herrera y Emilio Abad Aguilar, a través de sus creaciones literarias, han dejado gran historia y legado para todos los azogueños. Dicen que la historia de los pueblos se cuenta a través de sus escritores. Azogues ha sido cuna de grandes hombres que han trascendido en este arte, que en algunos casos han sido ubicados como parte de la ciudad de Cuenca. En este contexto, queremos rescatar 4 nombres que en la historia y la cultura dejaron huella: Luis Cordero Crespo, Teófilo Pozo Monsalve, Manuel de Jesús Herrera y Emilio Abad Aguilar. Eduardo Crespo Román, expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, señala que Luis Cordero Crespo, expresidente del Ecuador en el periodo 1892-1895, nace en Dele, en ese entonces parroquia del Cantón Azogues, en el año de 1833 y fallece en Cuenca en 1912. Es la primera voz poética de la literatura de Azogues. Es uno de los más grandes representantes del movimiento literario romántico del Ecuador, multifacético, pero también el hombre público de importantes realizaciones políticas. Desde el 4 de noviembre de 1820, ciertamente han transcurrido 200 años y ese periodo de tiempo necesariamente convoca a la reflexión sobre la significación cívica que tuvo la independencia, pero a la vez también la necesidad de hacer memoria de importantes personajes que a través de sus realizaciones humanas o literarias o culturales se constituyen en significativa huella de la historia de Azogues. Me parece que son 4 personajes fundamentales que en el ámbito de la historia y de la cultura son de especial significación. Dentro de esa diversidad de realizaciones humanas, nos parece que debemos puntualizar especialmente 2 gestiones humanas literarias, intelectuales y culturales suyas. Un primero, recordar del diccionario quichua-español, que es un texto de permanente consulta a través del cual es posible encontrar a Cordero el Grande
pero atado al mundo andino, a la cultura ancestral. Y eso nos parece a nosotros que tiene mucha significación. Y evidencia esa atadura con las culturas ancestrales, con las culturas andinas, un extraordinario poema, precisamente versificado en esa lengua vernácula nuestra. Es el poema Rini Millachta, que en lo esencial es una voz de reclamo y de protesta del indio frente a la situación de opresión que para la época de Cordero Crespo todavía subsistía con una terrible crudeza. Crespo Román considera que la sabiduría de Luis Cordero es una de las facetas que menos ha sido referida y que está plasmada en la obra Enumeración Botánica, que es un estudio de la ecología de la región austral. Por otro lado está Teófilo Pozo Monsalve, autor de la primera novela de Azogues, que se publicó en el año de 1886, con el título Entre el amor y el deber. Recoge lo esencial de la campaña restauradora de los años 1882 y 1883, señala el sentimiento del Ecuador y de Azogues frente al abuso de Ignacio de Vintimilla. Cuando todo el país movilizado hizo posible la estructuración del llamado movimiento restaurador o de la restauración, y que tuvo como gran objetivo sacar del poder al dictador Ignacio de Vintimilla. Y entonces Teófilo Pozo Monsalve lo que hace en su novela es señalar a través de sus personajes, los personajes de la novela, el sentimiento del Ecuador y fundamentalmente de la región y más singularmente de Azogues frente al abuso de Ignacio de Vintimilla. Pero no solamente que Entre el amor y el deber de Teófilo Pozo Monsalve es la primera de la narrativa de Azogues, sino que resulta ser una de las primeras de las que con tema histórico tiene la literatura nacional. Y eso necesariamente tiene que ser motivo de reflexión y de valorización sobre la significación histórica y cultural que tiene para Azogues. Mientras que Manuel de Jesús Herrera, personaje muy poco referido en Azogues, es autor del primer ensayo de la literatura azogueña. Su obra fundamental es Luz y Tinieblas del Alma, publicada en Buenos Aires en 1930. Recoge el pensamiento de lo que se llamaba el arielismo. Es decir, el gran mensaje de la obra llamada Ariel que escribiera José Enrique Rodó, el uruguayo, de mayor expresión del pensamiento de los inicios del siglo XX en nuestra América. Manuel de Jesús Herrera, en su obra, recogiendo el espíritu de Ariel, muestra a veces el mundo contradictorio del bien y el mal, que está en el mismo camino y el destino del ser humano. Señala en sus artículos que integran la obra Luz y Tinieblas del Alma lecciones de carácter ético, otras de carácter
moral, pero todas encaminadas a señalar que el destino del ser humano debe ser la realización y la conquista del bien. Tan significativa es la obra de Manuel de Jesús Herrera dentro del ensayo de la literatura de Azogues, que siendo la primera, definitivamente es la única que tiene esas profundas significaciones. Nos parece que Azogues debe releer estas dos obras fundamentales. La novela Entre el amor y el deber de Teófilo Pozo Monsalve y Luz y tinieblas del alma de Manuel de Jesús Herrera. Finalmente, nuestro invitado hace referencia a Emilio Abad Aguilar, un personaje de profunda significación cívica y literaria. Tuvo una importante participación en el proceso de provincialización del Cañar en el campo de la cultura. Se encuentra en la poesía para los niños y también de carácter cívico y patriótico. Autor del primer himno Azogues, que fue cantado por primera vez en 1881. El primer himno que se canta sobre Azogues y de Azogues y para Azogues es de Emilio Abad Aguilar. La significación de este himno, que históricamente se ha señalado fue cantado por primera vez el 19 de enero de 1881, esencialmente deja ver y expresa lo que Azogues sentía para ese entonces y cuál era el espíritu del pueblo de Azogues para ese entonces. Era el de la libertad y de la autonomía. Solamente vamos a dar una relectura de la segunda estrofa de este himno. Dice Emilio Abad Aguilar, cuando nace la provincia de Azogues: con la ardiente ambición del progreso, contra un sino terrible luchaba, mas un peso fatal le obligaba a tener abatida su sien. Y hoy que mira y ha roto ese lazo que su marcha veloz impedía, él bendice febril este día, cual la puerta que abriera un Edén. El texto del himno que Azogues cantara por primera vez en el año de 1881 es una sentida voz de liberación. No hay que olvidar que la provincia de Azogues nace desmembrándose de la provincia de la Suay. Crespo Román señala que los textos literarios recogen un instante de la historia que a través de las obras y el pensamiento de los autores es posible encontrarse con la historia de la ciudad. El Club Barrabás posee 40 años de historia y tradición deportiva en Azogues. A continuación, conozcamos quiénes fueron sus fundadores y los logros obtenidos.
Hablar de historia de Azogues es dialogar del Club Barrabás, ese grupo de deportistas que durante 40 años vienen fortaleciendo la actividad deportiva de localidad a través de indoor fútbol. Pero, ¿cómo nació este club? Es una de las interrogantes que muchos se harán y para ello preguntamos a uno de sus socios fundadores sobre el origen del Club Barrabás. Fernando Carangui, con su mente retrotrayendo anécdotas, nos explica cómo esta agrupación se ha ganado ese espacio en la historia azogueña. Nosotros somos prácticamente descendientes de lo que era el Club Independiente. El club éramos apegados, vecinos apegados al Club Independiente, que eran prácticamente nuestros hermanos mayores. Y nosotros ya nos separamos de ellos por los años de 1970. Yo recuerdo que estaba en tercer curso y decidimos, los amigos que éramos del barrio, siempre nos reuníamos en la esquina del 3 de noviembre y Luis Cordero, todas las noches. Y los días sábados y domingos es para jugar lindos. Ya lo que nos reuníamos esa noche, las noches salíamos a dar unas vueltas, conversábamos hasta 10 de la noche, 11 de la noche. Y ahí ya vino la formación, ya prácticamente unidad, que formemos un club. Como teníamos un buen equipo de indoor, ya nos fuimos a formar el club. Decidimos, las primeras reuniones se daba en un carro de un tío que tenía un bus de pasajeros de la cooperativa Saboyano. Ahí eran las primeras reuniones porque no teníamos a dónde irnos. Nos reuníamos ahí, conversábamos ya. Les recuerdo de que salíamos por el mes de diciembre, que es la coronación de la Virgen de la Nube, los prioses que llegaban bastantísimos, ya desde el 28 de diciembre llegaban. Pero en una de esas andadas que pegábamos el nombre del club, me acuerdo que yo proponía, por ejemplo, que pongamos el Yaquis Club. Otros compañeros propondrían el Ángelos Club, pero un amigo, un compañero, Luis Belecela Rojas, dice, pongámosle Barrabás. De acuerdo que ese nombre se salió en la calle Matobelle y 3 de noviembre. Mencionó, pongámosle Barrabás, Barrabás es y Barrabás quedó. Pero los que más andábamos la noche, hablamos del gran amigo, que descanse en paz, Luis González, Jorge Andrade, César Carangui. Ellos eran parte fundamental también de la construcción de lo que era el club. De ahí se puso el nombre. Ya empezamos a pregonar y en una de esas que asistíamos a lindos que se daba en la escuela José Belisario Pacheco, y deje espontáneamente ya de hacer los campeonatos, yo no sé por qué, creo que era por parte de la federación. Dejan de hacer los campeonatos y en eso también viene una idea del compañero que nos reuníamos, que ya se integraron más socios, más personas se integraron al que se llamaba club. No teníamos base jurídica, nada, solo club. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Ya se le dice, Miguel Novillo Rivera dice, ¿por qué no hacemos el campeonato? Hagamos el campeonato de indios. ¿Dónde? Aquí en Emilia Bravo. De rato se nace la idea de hacer los campeonatos de indios. Bueno, que nosotros estábamos toditos jóvenes y jugábamos. Y para nosotros también jugar, y por eso nos dimos cuenta de que jugamos los 2 o 3 primeros años, jugamos nosotros. Pero la línea prácticamente de nosotros siempre ha sido ser honestos y rectos en esta situación. Nos dimos cuenta que nosotros no podíamos ser juez y parte. Entonces prácticamente el club se desierta hasta participar en los campeonatos. Ya desde ahí prácticamente no hemos separado. Siempre el club hemos tenido unos roces, siempre había unos pequeños problemas en el club, pero que se solucionaban, siempre se ha solucionado, nunca ha habido alargue del problema. Prácticamente digamos de que se discutía algunos puntos que muchas de las veces eran personales el aprovechamiento de la situación, pero le hacíamos entender de que no debe ser aquí en el club, aquí es clubes institucionales, problemas del club. La organización de espectáculos deportivos no solamente era la especialidad de los barrabases, sino que también apostaron a rendir homenaje a la ciudad de Azogues, con la estructuración de eventos artísticos,
además de anécdotas y reconocimientos a los socios que ya no se encuentran en esta vida terrenal, como nos comenta Walter Mera. Igualmente, nosotros somos desde el 1974 que la Federación Deportiva del Cañar reposa el primer campeonato que nosotros participamos, 1974. ¿En qué campeonato fue? De fútbol, lo que antes organizaba la Federación. Lamentablemente yo no sé qué pasó, que ya nunca va la Federación. ¿Cuántos años vinieron participando? Como 4 años. Como unos 4 años participamos nosotros en el campeonato de fútbol ahí de la Federación. Y el último partido nos gana la final la Casa Deportiva Lucho Quispe. En la final nos ganaron 3-2. Y de ahí la Casa Quispe se fue de largo. Esa es una de las historias del Club Barrabás. Pero en el indoor nunca quedamos. Nunca nos quedaron en la semifinal. En Biblián con mangas blancas. Al minuto, antes jugaba 30 minutos. Al minuto 25 del segundo tiempo, Osvaldo Pino hace el gol de 1-0 en la final. Y en menos de 4 minutos nos hace 3 goles. 3-1 con mangas blancas perdimos en la ciudad de Biblián. Son así que nos ha pasado y, como decir, penas, tristezas, pero lo más es alegría y glorias por el club. Nos decidimos hacer el campeonato. Y los más se dice, pues hay que pedir permiso a la Federación. Nos vamos a la Federación con el finado padre, los socios Club Barrabás, a los conductores Eduardo Rivas Ayora. Y ellos son los super malos que no tienen que pedir permiso a ninguna. Es un deporte recreativo. Entonces, pues, los campeones tienen a nadie mismo tienen que pedir permiso. Hagan tranquilamente. Hicimos con 24 equipos. Participamos nosotros también. Quedó campeón el Olimpia. Primer campeón el Olimpia. Quedó campeón. Y entonces ahí comenzamos a surgir mejores ideas, peleándonos, no físicamente, sino de palabra, con los socios, porque éramos jóvenes, claro, éramos jóvenes, no nos caía bien lo que decían mis compañeros, pero ya nos iban pasando los años, hemos ido madurando y dando gracias a Dios. Si no pasaba esta pandemia este año, cumplíamos 40 años interrumpidos en la escuela Pacheco. ¿Y por qué en Emilio Abad? Porque me hace la pregunta, ¿por qué éramos del barrio? Ese tiempo, director de la escuela, el señor Ricardo Rodríguez. Hablamos con él, con tal que me cuiden la cancha, cuiden los niños. Hagan todo lo que quieran ustedes hacer. Y así comenzó el campeonato hasta la fecha. El Club Barrabás hacía el campeonato el señor Luis Carabajo. Luis Carabajo dice, vamos, dice, el municipio está dando plata para las pistas. Pero no luchan los que nos van a hacer caso. Vamos ustedes, nos vamos. Y nos dan la plata. El primer baile que se hizo en el barrio se hizo con la orquesta Los Dinámicos de Cuenca. Y desde ahí todos los 3 meses el campeonato de las entradas se acababa en una noche. Por traer las mejores orquestas. Ahora yo les digo así, para hacer un baile en esta actualidad es facilito. Imagínense, ya vienen, ya contratan el escenario y todo. En nuestro tiempo, tanques de 55 galones, cañas, guaduas, carpas, lavar. Por eso unos estaban en la final del indoor, otros estaban armando el escenario. Entonces era un trabajo titánico que teníamos que hacer. Trayendo las tablas del señor Borquech, pero cuidado, lo han visto, no pondrán un clavo. A lo que pasa en la cepilladora, cuidado. Nos demoramos 5 horas, 6 horas para armar un escenario. La anécdota que les voy a comenzar. Bueno, ya haríamos ya unos 6 años, 7 años de baile. Yo una noche directo, cuando pasa a los panas, digo, vamos a San Francisco. Ellos hacían siempre el sábado siguiente del 4 de noviembre. Mi gran amigo Fernando Beltrán, era el presidente del barrio. Llegamos ahí y nos paramos, ¿no? Y han hecho el escenario al lado de San Francisco, a la subida de las gradas. Caminamos ni 5 pasos. Búlolo en el escenario al suelo. Y hasta la fecha, mis amigos me dicen, oye, vamos a ver el escenario como han hecho. ¿Qué pasa? Que se las sogas no han amarrado bien todo abajo del escenario. Locas. O sea, yo por querer hacer mejor las cosas, pases a San Francisco. Vicente Cárdenas, presidente actual del Club Barrabás, señala que forma parte de esta entidad hace 23 años
y destaca la seriedad de los 21 socios dentro de las comisiones, demostrando la unidad que existe entre quienes conforman esta familia deportiva. Para mí ha sido un orgullo pertenecer a este prestigioso club, por cuanto yo he venido conociendo desde ya hace unos 22, 23 años que yo pertenezco al club, la seriedad que mantiene el club. Y en vista de ello, pues yo he hecho la solicitud pertinente en aquellos años. Fue el compañero Herminio Velecela a quien hice la solicitud para yo poder ingresar al club. Y desde ahí vengo manteniendo esta relación, vengo manteniendo este lazo de amistad con los compañeros en el club. Y por ende, pues este año que relativamente está feneciendo, he sido partícipe en la presidencia del club. Le comento de que es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy duro en cuanto a los campeonatos que hemos venido realizando. Personalmente le comento pues que el campeonato del 2019 ha sido un campeonato muy duro, un campeonato muy álgido como presidente y como persona que ha estado a la cabeza. Bueno, pues el club se ha mantenido y se vive manteniendo pues siempre con la ayuda de los compañeros que relativamente meten el hombro, trabajan y trabajamos. Tenemos nosotros formadas las comisiones funcionan, tenemos todo en regla, tenemos todo nosotros esa unión, ese mantenimiento de que el club salga adelante y seamos nosotros la fuerza de Azogues en el deporte. Creo que ustedes están conscientes, han presenciado los campeonatos, esa seriedad del club. Como dijo un compañero, nosotros no somos juez y parte, nosotros somos como organizadores, hemos mantenido esa unión con la ciudadanía, hemos mantenido ese don con el periodista, con la televisión, con la prensa escrita, hemos venido trabajando hombro a hombro y todos son testigos, como ustedes lo saben. Club Barrabás, una entidad muy seria, una entidad muy real para la ciudad. Hemos sido bien vistos con ojos de la ciudad, que en realidad esa seriedad que se ha mantenido con la afición deportiva, con la ciudadanía en general, con las autoridades pertinentes que han estado siempre inmersos con Club Barrabás. Hemos estado trabajando siempre. Le comento y le digo con mucha pena, pues este año la gente, la afición, los jugadores, los deportistas, los organizadores de los clubes han estado manteniéndonos esa llamada, pidiéndonos que trabajemos, que hagamos el campeonato. Pero como todo el mundo sabe, esta pandemia nos costó las alas, pero no nos costaron las ganas de seguir trabajando para la ciudad en bien del deporte, en bien del deportista, en bien de la ciudadanía, en bien de la colectividad. Entonces estamos 21 socios y los 21 estamos trabajando, estamos latentes, estamos en asambleas permanentes, en asambleas virtuales por el momento, pero esperemos que Dios bendito esto pase esta pandemia y volveremos a reencontrarnos aquí en nuestra sede que ustedes lo están presenciando. Es que el trabajo de los integrantes del Club Barrabás se ve plasmado en cada uno de los campeonatos organizados y quedará en manos de las nuevas generaciones continuar con este proceso, enalteciendo aún más el nombre de este club, que ya se ha ganado un puesto en la historia de esta ciudad. Y de esta manera llegamos a la parte final de Ecos del Bicentenario, nuestro homenaje a la ciudad de Azogues. Agradecemos a todos quienes hicieron posible la realización de este programa especial. Ecos del Cañar contribuye con la historia de Azogues.